Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en Deporte al Derecho, un programa que trata temas jurídicos relacionados con el derecho. Hemos hablado de dopaje y hemos hablado de una supuesta huelga que, como dijimos acá, no prosperó, no iba a prosperar, ningún jugador iba a parar. Pero hoy vamos a hablar de un tema distinto porque, como dirían los periodistas, es de rabiosa actualidad. Y queremos hablar y en Colombia de más rabiosa actualidad, porque nuestro gran jugador, James Rodríguez, estaba en el León, un club mexicano que fue retirado del Campeonato Mundial de Clubes porque pertenece a un grupo, no sé cómo lo llaman, porque hay una multipropiedad. El Pachuca y el León, dos equipos mexicanos, son del mismo dueño. Y en ese sentido, las reglas de FIFA, pero yo creo que más que las reglas de FIFA, las reglas de la decencia, que yo sé que eso en el fútbol es a veces utópico, a veces ocurre, pero a veces no, impiden que dos equipos con el mismo dueño participen en el mismo campeonato. Pero la multipropiedad de los equipos sí es un tema nuevo, es un tema realmente nuevo. Tal vez quien más lo está ejerciendo ahorita es el City Football Group, el grupo de Manchester City, que es un fondo de un país, es un país básicamente, que tiene, voy a decir, Manchester City, New York City, Melbourne City, Girona, Palermo, Yokohama, Montevideo City Torque, Lommel de Bélgica, Mumbai de India, Troyes de Francia y Bahía de Brasil. 11 equipos. Hay más. El Red Bull tiene al Leipzig, al Red Bull de Salzburgo, uno en Alemania y uno en Austria, el New York Red Bulls de Estados Unidos y el Red Bull Bragantino en Brasil. El grupo 777 Partners tiene a Génova, Standard de Lieja, Vasco de Gama, Red Star de Francia, Hertha de Berlín y Everton de Inglaterra. La familia Pozzo tiene a Udinese y Watford, ese no es tan grande. El grupo Ineos controla, si bien no es dueña, pero controla al Manchester United, tiene al Niza y el Lausanne Sport. Y Amber, que ya es más local, tiene a Millonarios, a Lens y a Zaragoza, y hay otros más que no importan. Pero en teoría y en la sana práctica, estos equipos no deben jugar el mismo campeonato. Es lógico. El mismo dueño con dos equipos en un mismo campeonato puede hacer cosas que no son interesantes para el campeonato. Y ocurre a veces, yo me acuerdo siempre de las clasificatorias del Mundial de Ajedrez, donde 5 rusos hacían barbaridades para que el gran Bobby Fischer no pudiera llegar a la final. Y hay muchos casos, pero bueno, son estrategias de equipo y que en unos Juegos Olímpicos, en unos campeonatos mundiales se entenderían, pero no en unos campeonatos profesionales. En México, la situación es todavía más dramática porque es de uso normal que una persona o un grupo tenga más de un equipo. El grupo Pachuca tiene a Pachuca y a León. El grupo Orlegui tiene a Santos Laguna de Atlas. El grupo Caliente tiene a Tijuana, a Querétaro y a Dorados de Sinaloa. Y el grupo Salinas, que es de TV Azteca, tiene a Mazatlán y a Puebla. Algunos inclusive juegan en la misma categoría, en primera categoría, lo que hace, lo que no habla bien del torneo mexicano. No sé cómo funcionará allá y realmente no conozco, pero no me sentiría cómodo como uno de los equipos que no están en este grupo, tener que salir a competir con varios equipos que están allí en grupo. Y para finalizar, que es lo que más me llama la atención, y ya les doy paso, compañeros, que yo me emociono, cuando expulsan a León, más que no lo expulsan, le retiran la invitación, supongo yo, por estar en el mismo grupo, por tener el mismo dueño que el Pachuca, que también va. El que escribe la carta es Pachuca. Expulsan a León y es Pachuca el que dice, comunicado oficial, hace unos momentos hemos sido notificados por parte de la FIFA que uno de los dos equipos
Pachuca y León, participantes del Mundial de Clubes, será excluido de la competición. Los fundamentos de esta decisión no nos han comunicado. Ellos mismos dicen, es que somos el mismo grupo y, y no les da reparo. De eso vamos a hablar hoy. Estamos desde Coruña con Rafa Alonso y desde Envigado con Santiago Cadavid y desde Bogotá Andrés Charria, que vamos a hablar del tema. Compañeros, buenos días. Hola, saludos a todos. Buenos Pues, días. un tema muy interesante el que nos planteas hoy, Andrés, de la multipropiedad de clubes, el ser dueño de varios clubes y en el otro lado de la balanza la integridad de las competiciones. Sin duda será un tema que tendrá bastante interés para nuestra audiencia, sí. A ver, ¿Cuál es que fue el término, Andrés? Un tema de imperiosa necesidad. rabiosa actualidad. Rabiosa actualidad. Rabiosa actualidad. Por aquí lo voy a apuntar. Sí, por Y es favor. un tema que es importante también porque, bueno, es actual y digamos que por este tema del León han pasado de pronto más de agache otros casos, digamos que en esto ha sido más activa la UEFA porque en Europa es donde más se concentra o donde más se puede ver ese tema de la multipropiedad. Y yo creo que es importante comenzar aclarando algunos conceptos porque realmente lo que está prohibido o tiene restricciones mejor no es tanto el ser propietario, el tener participación, sino el tema de ejercer control o lo que llaman influencia decisiva, porque yo puedo tener participación, ser accionista, ser dueño de varios clubes, no solo en el fútbol, sino en varios deportes, como también operan muchos fondos, pero realmente donde está la lupa es en esa capacidad de influir en las decisiones, de nombrar miembros de las juntas directivas. Eso es lo que ha sido como en los terceros, que una cosa es propiedad de terceros y otra cosa es la influencia. Aquí podríamos hablar de una cosa es la inversión múltiple y otra cosa es el control múltiple. El control múltiple es lo que es más objeto de regulación. Y me llamó mucho la atención un dato, Rafa, porque son estadísticas de UEFA. Esta la encontré hasta el 2023, pero un análisis de todo el mundo. Y decía que a 2023, finalizando el año calendario, 230 clubes en el mundo hacen parte de unas estructuras de multipropiedad o inversión múltiple. Y en el 2012 había solo 100 clubes en el mundo. O sea, un tema que en 10 años se ha más que duplicado. Y eso que estoy hablando de hace 2 años, o sea que seguramente son más. Y este otro dato, el 33% de los equipos de las ligas top 5, de las 5 más importantes del mundo, el 33%, la tercera parte, son con estas mismas estructuras de multiinversión o multipropiedad, figura que está creciendo cada vez más en el deporte, no solo en el fútbol. Rafa, ¿qué dicen en España al respecto? Curioso dato, la verdad es que puestos así sobre la mesa, claro, uno al principio escucha listas como la que numeró Andrés y dices, bueno, son ciertos casos, todos los conocemos. Ahora, puestos en crudo, pensar que 1 de cada 3 equipos de las grandes ligas está en régimen de multipropiedad con otros clubes, la verdad es que es sorprendente, ¿eh? Se trata de un fenómeno que no se puede ignorar, no es anecdótico, es muy, muy abundante. Claro, y hay varios temas. Pues, a ver, el primer tema es evidente, no pueden participar en la misma competición. Así, dice Santiago, no haya control, pero a mí me cuesta mucho trabajo pensar. Acá tuvimos una expresión, lo que pasa es que fue en la época de los narcos, donde el dueño del América le prestaba jugadores a 5 o 6 clubes y curiosamente, cuando jugaban contra otros equipos, la forma de jugar era bastante distinta, jugaban con el América, pero digamos que eso hace parte de todo un pasado oscuro que tuvo el fútbol y que tiene Colombia, pero ya hay equipos que han jugado en la misma competencia, el Girona y el Manchester City. No sé qué hubiera pasado, no sé si jugaron, creo que no. No sé qué hubiera pasado donde se encuentran estos dos grandes y alguno de los dos necesite puntos. Ya Ahí ya, pasó en Champions League entre el RB Leipzig y el Red Bull Salzburgo. Sí, claro. Sí que Ahí, pasó. También el Manchester United con el Niza y en la temporada pasada el Milan con otro equipo de Francia, que ha habido varios.
sino que ahí es donde encuentra uno también las grandes diferencias de pronto en cuanto al manejo, porque UEFA, Rafa, Milan y he visto Toulouse, que es, ¿verdad? Milan y Toulouse. claro, sí, exactamente, UEFA es más flexible, digamos que estos equipos para poder participar tuvieron que cambiar sus estructuras, su composición accionaria, los miembros en sus juntas, y la UEFA los admitió. Y eso ha pasado varias veces y UEFA ha ido aclarando también más el concepto. Pero FIFA, por ejemplo, es más firme y contundente. Ellos son inflexibles y eso es lo que ha generado, por ejemplo, la exclusión del León, porque perfectamente hubieran podido permitir acomodar esas estructuras organizacionales, pero aquí no, cosa que sí ha permitido UEFA en el pasado para garantizar que la integridad no se vea tan afectada. Eso tiene que ver también con el tipo de norma que tiene cada uno, el tipo de norma que tiene FIFA y que tiene UEFA. Porque FIFA contempla la influencia de terceros en el reglamento de estatuto y transferencia de jugadores, que es una norma general y transversal, que incluso muchos de sus preceptos, ya dice el propio reglamento, que son de aplicación obligatoria y directa en todas las asociaciones nacionales del mundo. En cambio, UEFA no tiene esa proyección sobre asociaciones nacionales. UEFA lo que hace es regular estas cuestiones en el reglamento de sus competiciones de clubes. Entonces, lo que hace es establecer unos criterios de admisión para las competiciones de clubes de la UEFA. Es decir, a la FIFA le preocupa la influencia en todo momento. A la UEFA solo le preocupa la multipropiedad en el momento en que dos o más clubes en multipropiedad acceden a las competiciones europeas. Mientras solo uno de ellos participa en competiciones europeas y el otro no, es un asunto que a UEFA no le incumbe, no se aplica porque es el reglamento de las competiciones de clubes. Claro, pero ahí viene la primera pregunta y la primera queja de León es, si yo he trabajado así y he jugado así durante muchísimo tiempo en México y FIFA no ha dicho nada, porque se supone que FIFA tendría control sobre eso. Nosotros en Colombia tenemos un caso, lo que pasa es que son unos clubes muy chicos, pero lo que dice León con toda razón es, si nunca me habían dicho que no podía hacerlo, ¿por qué ahora que es la gran oportunidad de mostrar mi equipo y de ganar dinero? Porque ahora sí me van a sacar. Que Y no es lo lo que... sabe, y no lo sabe porque, como has dicho, en el comunicado que ha publicado Pachuca de lo que le ha pasado a León, en vez de hacerlo el propio León, dicen que no le han comunicado los fundamentos de la decisión. Así que aún no sabe por qué. Podemos lanzar una hipótesis. La FIFA no tenía grandes competiciones de clubes, a excepción de la Copa Intercontinental, el Mundialito, tal. La ¿Qué no es primera grande? va a ser este Mundial de Clubes que se va a celebrar por primera vez en verano de 2025. Probablemente es el reglamento regulador de esa competición el que se ha inspirado en el artículo 5 del reglamento de competiciones de la UEFA para establecer los criterios de admisión en relación con la multipropiedad. Y probablemente en aplicación de ese artículo es cuando se le ha comunicado que solo uno de los dos podrá participar. ¿Por qué? Porque es lo mismo que dice el reglamento de la UEFA. Podría decir, dos clubes en multipropiedad no puede participar ninguno de los dos. Sin embargo, el reglamento de la UEFA establece solamente uno y además establece un criterio de prioridad. Como sabéis, hay tres tipos de competiciones europeas de clubes, que son la Champions League, que es la más prestigiosa, la del medio, que sería la Europa League, y la inferior, que sería la Conference League. Entonces establece que si hay un supuesto de multipropiedad y no se arregla, como decía Santiago, con ajustes estructurales para que deje de haber una influencia decisiva, la consecuencia es que solo puede participar el club de la competición más alta de las tres. Pero supongamos que los dos clubes se han clasificado para Europa League. Entonces habría que pasar a otro criterio, que sería pues el mejor clasificado en su competición nacional. Pero pongamos que los dos fueron quinto clasificado, uno en la Liga Española y otro en la Liga Italiana.
pues en ese caso se pasaría al el club que pertenezca a la Asociación Nacional con el ranking FIFA más alto. O sea, tiene hasta contemplada ese orden de prioridad. Criterio de desempate. Claro, esos criterios, porque, es decir, FIFA tiene un principio general sobre el tema que está en los estatutos, concretamente el artículo 20, que brevemente reza así. Dice, en todo momento, la federación miembro debe garantizar que ninguna persona física o jurídica, dice, incluidas empresas matrices y filiales, controla de manera alguna, dice, en particular mediante la mayoría de accionistas, derechos de voto, asientos en juntas directivas o cualquier otro tipo de dependencia o control económico, más de un club si esto atentara contra la integridad de partidos o competiciones. Entonces, digamos que es un principio genérico, no muy detallado, y en el que el obligado de ejercer ese control pues no es FIFA directamente, sino las federaciones, que son a las cuales los clubes están directamente afiliados. Pero entonces, como comentaba Rafa, como aquí ya entramos en un reglamento, en una competición directamente regentada por FIFA, ¿qué es lo que tiene FIFA en el reglamento del Mundial de Clubes? Concretamente, el artículo 10 dice, tiene varios apartados, pero el que nos compete dice, ninguna persona ni entidad legal podrá controlar o ejercer influencia sobre más de un club participante en la competición. Y esa definición de control o influencia tiene varios ítems. Dice, es poseer la mayoría de los derechos de voto de los accionistas. Esa es una forma de control o de influencia. Tener derecho de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración, gestión o supervisión. Otra posibilidad. Ser accionista o controlar una mayoría de los derechos de voto de los accionistas de conformidad con un acuerdo. O tener la capacidad de ejercer por cualquier medio una influencia decisiva en la toma de decisiones del club. Y lo más curioso es que cuando dos o más clubes están envueltos en este apartado de multicontrol, dice, la Secretaría General de la FIFA decidirá cuál es el club admitido en la competición y de qué manera se reemplazará al que no haya sido admitido. Entonces, acá, contrario a lo que tiene UEFA, es un asunto potestativo de FIFA, creería uno que utilizaría los criterios más objetivos, pero ahí está el tema. Tenemos unos supuestos de multicontrol, pero en los cuales FIFA no permite que los clubes se adapten de ninguna forma, cosa que ha hecho UEFA con los equipos del Red Bull en la Champions del 2017, me acuerdo, el Leipzig y el Salzburgo. Uno de ellos, no recuerdo cuál, sobre uno de ellos mejor se hizo una transferencia de las acciones a un fondo de inversión para ya restarle al grupo Red Bull sobre uno de los clubes esa capacidad de influir. UEFA lo permitió, avaló, y el Comité de Control Financiero dijo, pueden participar por estos cambios, cosa que no permite FIFA. Pues, tengo una curiosidad. ¿Alguien sabe qué? Antes de que continuemos, Santiago, acabas de leer, has dicho, el artículo 10 del reglamento regulador del Mundial de Clubes. Del Mundial de Clubes, 2025, sí. Pues ya hemos desentrañado el misterio, ¿eh? Antes decíamos la hipótesis de probablemente se habrá aplicado un artículo del reglamento del Mundial de Clubes que se va a jugar en verano que estará inspirado en el reglamento de las competiciones UEFA. Y ahora te digo, no está inspirado, es una copia literal. Es una copia del artículo 5 de las competiciones 501, letra B del reglamento de la UEFA para este trienio. Tal cual, todos los 4 apartados. El único cambio es que, así como en el reglamento FIFA sí que está establecido cuál es el criterio para sustituir al equipo excluido y cuál de los 2 equipos, clubes en multipropiedad, es el que participa, pues como nos has dicho, el reglamento FIFA es más ambiguo, lo decidirá la Secretaría General de FIFA. Pero bueno, lo justo, si el secretario general de FIFA quiere, o la secretaria, sigue siendo una secretaria general, ya no me acuerdo. No, ya no. No, Fátima, ya no es Fatma Samoa. Un problema en Egipto. Ajá. Pues si el secretario general de FIFA quiere mantener el mismo espíritu que el reglamento UEFA, decidirá que entre Pachuca y León
se quedaría el club mejor clasificado en la Liga MX, que interpreto que sería Pachuca y por eso han excluido a León. Y en cuanto al sustituto, pues lo normal es que fuese el siguiente equipo con mejor mérito deportivo de aquellos que hayan seguido la vía de clasificación que le dio entrada a León. Perdón, Andrés. No, estoy Vas a preguntando. hacer una acotación y dije, Creo que no sabemos cuál es, y acá viene mi alma de olimpista. No olvidemos que Olimpia, Alejandro Domínguez Wilson Smith, sale de la entraña de Olimpia, pues Olimpia era es el equipo más grande de Paraguay, uno de los más grandes de Sudamérica, y seguramente no va a ser así, pero no pierdo la esperanza de ver al decano paraguayo jugando la Copa, el Mundial de Clubes. No creo, pero sí sería interesante saber quién es. Pero volvamos a el fondo del problema. El fondo del problema, evidentemente, es deportivo. No puede jugar dos. Así no haya control directo ni nada, pero resultaría muy difícil que, supongamos que está jugando el Red Bull de Nueva York y el Salzburgo, y que el dueño de Red Bull no entrara a un camerino a decir algo, algo que ni siquiera Necesito que gane hoy Sí, o no, que juegue tal jugador. sí. O hoy los suplentes juegan de titulares porque si no, no le pago al técnico. Sería complicado, pero no solo tiene ese problema, sino tiene otros problemas, esta multipropiedad que afecta la ejecución de los reglamentos. Hay uno clarísimo. FIFA está prohibiendo esos clubes que tenían infinidad de jugadores y que prestaban la infinidad menos 25 jugadores, y está prohibiendo que haya muchos equipos que reciben muchos jugadores en préstamo por razones lógicas, porque no era sano para la competencia ni para los propios jugadores estar deambulando entre club y club. Ahora con esta multipropiedad, por ejemplo, el grupo, el Manchester City, le puede prestar en teoría le puede prestar 7 jugadores al Girona, ahí ya no hay un préstamo, sino una transferencia definitiva y se saltan la norma. Ese es un tema que va a pasar porque fíjense que está de Alemania, de Austria, de Inglaterra, de España, Italia, de Bélgica, de Francia. El grupo el grupo City Football Group puede tranquilamente saltarse a la torera, como dirían los españoles, esa prohibición de los préstamos. También pueden infringir temas de control financiero por ejemplo, con ventas sobrevaloradas o subvaloradas, dependiendo de la necesidad de cada uno de los clubes, que ya hacen que no solo sea un tema deportivo, que es lo que más nos interesa a nosotros, sino que empieza a haber una disparidad de criterios entre varios clubes. Por ejemplo, el equipo de Nueva York contrata a un jugador muy bueno de Colombia por 3 pesos y se lo transfiere a Manchester City por 2 pesos, mientras que si hubieran dado la vuelta directamente de Colombia a Manchester, el precio hubiera sido menor. Entonces, ya hay otros temas que no son solo deportivos, que indudablemente son los que más pesan, pero también empieza a haber una desigualdad en la aplicación de los reglamentos que a mí no me gusta. sí, tienes toda la razón. Porque desde el momento en que tú controlas a los dos clubes involucrados en una operación, tienes muchísimas herramientas para defraudar la ley. ¿El reglamento me impide hacer esto? Pues voy a llegar al mismo resultado, pero de otra forma que no está expresamente prohibida el reglamento. Y es lo que ha sido la historia del artículo 5 del reglamento de la UEFA. Es un artículo que ha estado sometido a constantes modificaciones porque el reglamentador siempre va detrás de cada nuevo supuesto y siempre se va a remolque, hasta que ya hemos llegado a un punto en el que se hace algo muy parecido a cómo funciona la Comisión Europea en relación con las conductas que podrían restringir la competencia. Pues también la UEFA, la Cámara competente, actúa de forma parecida en relación con las situaciones de multipropiedad que podrían afectar a la integridad de la competición. Me explico. El derecho comunitario, por ejemplo, pongamos que prohíbe los acuerdos de exclusividad de más de X años, pero faculta a la Comisión Europea para conceder una exención sujeta a el cumplimiento de ciertas condiciones, o fusiones,
de medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, se estudia la operación y dice los riesgos para la libre competencia son estos, con lo cual concedo una exención si se cumplen todas estas condiciones que son las que permitirán eliminar o reducir significativamente esos riesgos. Pues es lo que se está haciendo a día de hoy con los supuestos de multipropiedad. Es decir, a priori, estos dos clubes no podrían participar ambos en competiciones de clubes de la UEFA, a no ser que se adopten todas estas medidas que pasan, como decía Santiago, por reducir el número de representantes con voto en los órganos de decisión, comprometerse a no transferirse temporal o definitivamente jugadores entre sí hasta X fecha, no compartir ojeadores, etcétera, etcétera. Y es la forma en la que se suele trabajar contra los riesgos de la multipropiedad, es decir, mediante sucesivos cambios de la reglamentación, mediante el método de acción-reacción y mediante esta técnica de la autorización siempre que se cumplan una serie de condiciones. Y, por último, apuntar que el riesgo no está solo en participar en una misma competición, como hemos dicho con el caso de los clubes de Red Bull, de Salzburgo y Leipzig, o los otros que pusimos de equipos que habían competido entre sí en competiciones europeas. También aquellas competiciones que están interconectadas entre sí tienen igual riesgo de que pueda haber decisiones en las que la multipropiedad pueda interesarle una u otra cosa. Por eso, por ejemplo, en España, la legislación de las sociedades anónimas deportivas, que también tiene una parte que sería tendente a evitar la multipropiedad, que es la que limita y prohíbe las participaciones significativas en más de una sociedad de la misma modalidad deportiva, como sería el caso de tener más de un 5% de los derechos de voto, lo hace en relación a la misma modalidad deportiva. ¿Por qué? Porque en esa época las únicas competiciones profesionales donde había sociedades anónimas deportivas era la primera y la segunda división de fútbol españolas. Y ahí están intercomunicadas. Se desciende de primera a segunda y se asciende de segunda a primera. Bueno, pues en las competiciones UEFA también los clubes pueden ir cayendo de la Champions League a la Europa League y de la Europa League a la Conference League durante su desarrollo. ¿Eso sucede también entre la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana o son completamente estancas entre sí? Sí, pueden caer. Los de la Copa Libertadores que han quedado eliminados en fases de grupos, los que han quedado terceros pueden caer en la Copa Sudamericana a jugar 16 de final. ¿Y Conmebol tiene una regulación similar a la de UEFA para la multipropiedad? No, realmente, y lo estuvimos buscando ahora, escueto, no hay realmente disposiciones que regulen sobre esa materia. Aquí, digamos, en esta parte del globo, es una cuestión que ha estado empezando, no está tan marcada, no está tan difundida y profusa como pasa en Europa. Y por eso UEFA, Rafa, como lo decías, termina siendo la fuente de la que otros entes regulatorios se inspiran para darle manejo a esas cuestiones, porque les ha tocado lidiar casi que todas las temporadas. Se ve con clubes envueltos que, bueno, este sí, este no, y hay procesos donde ellos se tienen que ir acomodando. Es que no nos olvidemos que Sudamérica todavía tiene muchos países con corporaciones sin ánimo de lucro, con clubes, con realmente clubes. Es muy difícil que River Plate pueda tener otro equipo. Podrá tener su equipo de básquet, como lo tiene el Barcelona o el Real Madrid, o podrá tener su equipo de bochas. Pero resulta muy difícil que River, siendo una corporación sin ánimo de lucro, que yo lo identifico en mis clases como un club de barrio, un muy buen club, pero un club de barrio es muy difícil. Y todavía en Brasil, en Paraguay, en Uruguay y en Argentina está ese regusto por el club social y deportivo, por lo que es difícil. Pero allá vamos a llegar. En Argentina, pues ya lo sabemos y seguramente lo volveremos a hablar en algún momento, el tema de las sociedades anónimas, pero todavía no está regulado. Yo quiero cerrar con para mí las ligas más serias, de hecho mañana empieza la liga de béisbol, son las ligas americanas. Y allá no hay discusión, no se admite la multipropiedad. Es decir, un dueño, un equipo. No, que es que mi tía heredó los New York Yankees y mi primo
es el dueño de los Dodgers. No, un equipo, un jugador. Y así se evitan estos problemas porque no solo es un tema deportivo, no es solo un tema jurídico, por ejemplo, el tema de eludir algunas normas, sino es un tema, yo siempre lo digo, que es difícil, de decencia. No podemos permitir, no sé, la integridad del fútbol y el buen nombre, que parece que siempre lo han discutido, que yo creo que no, discuten es, bueno, otras cosas, está en que el partido sea justo, sea sano. No es muy justo y no es muy sano cuando hay algún tipo de conexión jurídica o deportiva entre dos equipos. Yo vuelvo y me acuerdo, había equipos, el Pereira específicamente, que tenía 8 o 9 jugadores prestados por el América y que uno sabía tranquilamente que contra el América no iban a jugar y contra Millonarios, que era mi equipo, se rompían el alma. Lógico. Y eso le quita decencia, lo quiero decir así, pero puede haber otras palabras mucho más descriptivas al respecto. Yo no sé qué va a pasar. Lo que veo es que la tendencia, a pesar de que todo el mundo dice que el fútbol no es negocio, es que los grandes grupos inversores, sobre todo los grupos gringos, están mirando al fútbol. A Inglaterra ya lo invadieron, pero acá ya están llegando. Aquí en Colombia llegaron con la con compra Equidad. Equidad, pero a mí me han Equidad. llamado 2 o 3 personas a preguntarme, cuando yo comento el caos que es esto, dicen, no, vamos a movernos un poco a Ecuador o de pronto vamos a Perú, porque no está dentro de nuestro... Claro, el clima para los inversionistas no es igual de tranquilo y cómodo en cuanto a régimen jurídico, político, no, social. y la competencia no es sana porque no hay DC, son otras cosas, pero lo que estamos hablando hoy yo creo que es el principio de lo que va a ocurrir en 10 años. Va a haber 15 grupos que manejan cada uno, 15 equipos, seguramente en 15 países, pero que la internacionalización del fútbol en competencias internacionales y en Asia también, y en África también, pero llamemos en Europa, Sudamérica y Norteamérica, que es donde está el gran fútbol, con respecto del resto, va a haber problemas. Va a haber problemas. Yo le oí alguna vez a Emilio García, no sabía que era gallego, Rafa, pero ya me enteré. Yo le de La Coruña, precisamente, Andrés, de La Coruña. Le doy a Emilio García, cuando yo le pregunté hace mucho tiempo que por qué permitía que hubiera multipropiedad, cuando todavía no se utilizaba el término, dijo, es que nadie nos ha dicho nada. Como, mira, en Colombia no nos metemos en esos asuntos, pero yo creo que vamos a tener que tener algunos criterios adecuados sobre el tema. Sí, claro. Y aquí hay supuestamente otra cosa es que se apliquen. Ahora, como unas reflexiones finales, Andrés y Rafa, mire, a ver, ese tema de la multipropiedad o la inversión múltiple, que cada vez crece más, es una respuesta igualmente a esa prohibición tan férrea que tiene FIFA hace 10 años ya sobre la influencia y propiedad de terceros sobre los derechos económicos. Porque entonces los fondos que dijeron, no podemos participar directamente en las transferencias de los jugadores, listo, compramos los equipos. Entonces, esa es una forma de irse también adaptando y acomodarse a esas restricciones y dándoles obviamente un matiz de legalidad y licitud. Entonces, por quitar un problema, luego ya tienes otro y habrá que resolverlo. Ahora, a mí no me parece adecuado como lo maneja FIFA. Yo comulgo más con la administración y con la gestión que le da UEFA, repito, dándole la posibilidad a los equipos envueltos en la cuestión de que se adapten, de que se organicen. Como lo comentaba Rafa, les impide a los clubes, entre ellos, que tengan transferencias, que tengan acuerdos comerciales, que compartan bases de datos para garantizar esa transparencia y esa integridad. Porque mire, usted sacando un equipo como León, primero, no hay una certeza de cuáles son los criterios para acomodar otro club. El que orquestó todo esto y el que denunció ante la Comisión Disciplinaria de FIFA fue el Deportivo Saprissa, un club que podía quedar también o estaba aspirando a clasificar. ¿Van a ser ellos? ¿Quiénes van a ser? No sabemos ni con qué criterios. Ahora, el perjuicio que usted le genera a los clubes es inmenso. ¿Cuántos acuerdos de patrocinio tenía León, suscritos o televisivos, lo que sea? El Alajuelense, sí señor, muchas gracias Luis ahí por la corrección. Alajuelense,
¿Cuántos contratos de patrocinio televisivos estaban sujetos a la participación del Mundial de Clubes? ¿Cuántos contratos con los jugadores? No sé si con James Rodríguez de pronto había algún tipo de cuestión o que pueda terminar el contrato del jugador si no hay una participación. En fin, todo esto se ve. Entonces, ¿por qué la solución más caótica? No estoy de acuerdo con la forma inflexible que le da FIFA a estos manejos. Creo que es una forma casi que ingenua o hipócrita, si se quiere, de mantener esa posición de defensor de la integridad en el deporte. Yo creo que hay que ser real, hay que adaptarse a las realidades y a las dinámicas económicas que tenemos hoy en día, y por eso me sigue pareciendo UEFA un ejemplo a seguir para todo el mundo en la gestión de estos casos de multicontrol de clubes. Veremos a ver si aparece un club belga y Jean-Louis Dupont entra a terciar contra FIFA, que le gusta mucho. A ver qué va a pasar. Rafa. Sí, yo por terminar también añadiría que además de la voluntad de eludir las normas de prohibición de las influencias de terceros, etcétera, también la posibilidad que la multipropiedad te da de eludir el fair play financiero es otra de las razones que lleva a la multipropiedad, porque desde el momento que tienes los dos clubes puedes fijar el valor que quieras a la transferencia, y eso también obviamente influye en el cumplimiento del fair play financiero. Fair play financiero que también fue una herencia de reglas del deporte profesional americano como el tope salarial. Pero, sin embargo, yo creo que otro tipo de medidas que operan allí, como los que decía Andrés, ¿no? Pues es que en la Liga Profesional Americana este club es de este club y no hay multipropiedad. Yo creo que eso no lo vamos a importar en el resto del fútbol mundial, porque claro, las ligas americanas, las franquicias, no los clubes, son franquicias de la liga. De hecho, tú contratas la transferencia de un jugador de la MLS y no la firmas solo con los Minnesota X, lo firmas con ellos y con la MLS, que al final con la MLS directamente tiene el control para decir este jugador va a jugar aquí o va a jugar allí, o esta franquicia sí se puede mover de una ciudad a otra porque hay más negocio, etcétera. Eso yo creo que no lo vamos a ver nunca en el resto del fútbol mundial. Es una concepción totalmente distinta y desde luego es evidente que la normativa de multipropiedad está en pañales. Todavía estamos en esa fase incipiente en la que el regulador se va adaptando a las distintas trampas y queda mucho recorrido. Seguramente llegará el momento de madurez normativa, seguramente FIFA establecerá algún tipo de normativa universal y habrá mucho camino que recorrer todavía en esta materia. Esa es lo que yo me imagino que veremos en los próximos años. Una última reflexión. El secretario general de FIFA se llama Matías Grafström. Entró hace año y medio, creo. Ese no es amigo por el nombre, Andrés. El tema de multipropiedad nos dará muchos programas. Hay otro tema que quiero tratar y lo hablaremos después, pero puede ser. Es el sindicato que le hicieron al sindicato de tenistas. A ver. Más que el sindicato de sindicatos, lo que quiero empezar a pensar, y podemos hablarlo la próxima semana, es los calendarios y la sobrecarga para los deportistas. En cualquier deporte, pero estamos hablando de tenis y de fútbol. A ver qué va a pasar. Temas candentes de rabiosa actualidad también. De rabiosa actualidad. Bueno, Rafa, Santiago, muchas gracias. Luis, muchas gracias por la corrección. En el máster grande. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.